esta última conferencia que tenemos estos martes, como es habitual, que patrocina el Instituto Gemológico Español. Hoy tenemos el placer de contar con doña María Eugenia Bueno Pastor, que ya nos ha impartido algunas conferencias magistrales en otros momentos, con un claro y rotundo éxito. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la situación de la joya en la sociedad actual. Y de hecho, pues unas conclusiones desde el punto de vista comercial y de expansión del sector, que son, como ella misma nos dice, extrapolables al resto de España. Sabe que este estudio está hecho fundamentalmente en Salamanca. Ella es doctora por la Universidad de Salamanca y licenciada también por la misma universidad en Geografía. Consejera del Consejo Social de la Universidad de Salamanca desde 2012, colaboradora en prensa de la Gaceta Regional de Salamanca desde 2016 y, por supuesto, conferenciante y experta, conferenciante asidua y experta en joyería tradicional. Creo que es la persona más indicada para hablarnos de este tipo de cosas, sobre todo de la joyería salmantina, la cual, pues, desde luego domina. Así que, para no quitarle un momento, que pueda hacer disfrutar, pues le voy a ceder ya la palabra, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias al presidente del Instituto, muchísimas gracias también al director del Instituto, y por supuesto a ustedes, que en una tarde de calor y estupenda en Madrid, que están aquí compartiendo conmigo esta tarde. Afortunadamente tengo la posibilidad de colaborar con el Instituto desde hace ya varios años. Empecé a venir al Instituto a impartir algunas conferencias antes de leer mi tesis doctoral y luego ha tenido a bien siempre contar conmigo a lo largo de estos últimos años. Y para mí pues es un placer cerrar este ciclo de conferencias de los martes con una conferencia que he preparado exclusivamente para el Instituto Gemológico. Antes de nada, quiero darles la enhorabuena por su próxima celebración del 50 aniversario del Instituto, que realmente es muy importante. Nosotros empezamos en Salamanca con el 8º centenario, pero para un instituto como es una institución de formación como esta, que lleve 50 años, es tremendamente. ¿No se oye? No. A ver, a lo mejor aquí estaba lo mejor. Es que yo creo que no funciona. Ah, que no funciona. Pues voy a coger este. ¿Aquí me oyen mejor? ¿Aquí se oye? Bueno, este yo creo que sí. Yo creo que aquí sí que me oyen, ¿no? ¿Se oye mejor o un poquito regular? Un poco mejor. ¿Un poquito mejor ahora? Bueno, pues yo intentaré hablar un poco más alto y así de esa manera no nos dormiremos nadie. Bueno, les comentaba que les daba la enhorabuena al Instituto por los 50 años que van a hacer el 17 de noviembre. Antes de empezar la conferencia les voy a decir cómo se gestó este trabajo. Yo llevaba desde hace tiempo con ganas de saber cómo estaba la salud del sector de la joyería, porque evidentemente si se están formando gemólogos es porque se supone que tiene que haber un sector económico que demande a profesionales de estas características. Y llevaba desde hace tiempo con intención de ver efectivamente cómo estaba el sector de la joyería tradicionalmente entendida como esa parte de la economía que lo que nos hace es dar la referencia de los usos de un sector amplísimo de la población que utiliza la joya desde el Paleolítico, como ya en otra ocasión tuve la oportunidad de hablar en este mismo foro. Para ello, lo que he realizado ha sido una selección desde el punto de vista evidentemente subjetivo de lo que yo consideraba que eran las mejores joyerías de mi ciudad. Y esas joyerías, elegí las 5 mejores joyerías que tuvieran tradición joyera como mínimo 25 años.
y eso es lo que les traigo. Lo que hice fue hacer una encuesta y lo que yo les presento aquí esta tarde, en novedad absoluta, son los resultados que he obtenido y que yo, desde mi punto de vista de investigadora, creo que son tremendamente transportables o se pueden incorporar a otros territorios parecidos a las ciudades capitales de provincia e incluso a ciudades con tamaño muchísimo más amplio, aunque en ellos evidentemente influyen una serie de factores que en las ciudades pequeñas influyen menos. Pero lo que sí está claro es que las conclusiones a las que vamos a llegar yo creo que van a ser generales para todo el sector de la joyería. Para ello lo que yo he hecho es hacer como 4 grupos importantes. Uno es el concepto, otro que serían los tipos, otro que es la demanda socioeconómica dentro del sector, la producción, la joya y la moda, y luego las conclusiones que compartiré con ustedes. Vamos al primer aspecto, el concepto. Les he puesto esta fotografía porque yo creo que la joya tiene un concepto que está muy vinculado también a un estereotipo y a un elemento. En este caso tenemos, permítanme que utilice la figura de la reina de Inglaterra como elemento portador. La joya siempre ha identificado fundamentalmente un elemento tan extraordinario como es el poder y la situación. Pero eso lo viene identificando, ya les dije en su momento, desde el Paleolítico. Lo que pasa es que los poderes en la actualidad no son los mismos poderes que han existido hasta hace 25 años. Por eso va a cambiar radicalmente el sector. O sea, partimos del concepto de joya, a lo mejor haciendo una asociación de ideas con una determinada imagen y un determinado bagaje, y sin embargo vamos a ir viendo cómo ha cambiado y sobre todo cómo ha cambiado en los últimos 25 años. Ante la pregunta que yo les hacía a los joyeros de qué es una joya, claro, el problema es que ahora mismo sabemos qué es una joya. ¿Qué es la joya? Pues está claro que todos han coincidido en una parte importante, en que la joya tiene que tener materiales nobles obligatoriamente. Tiene que ser bella. Para ser joya tiene que tener belleza. No todo el mundo considera que una joya debe de tener piedras, aunque todos conciben que la joya con piedras tiene un valor excepcional. Pero hay joyas que son exclusivamente de oro. No tienen por qué ser exclusivamente con piedras. Yo ahí he de reconocer que yo siempre había tenido una deformación y pensaba que la joya, como joya en el sentido del concepto máximo que les explicaba antes cuando hemos puesto el ejemplo de la reina de Inglaterra, debería tener piedra. Pues no es así. Ellos no lo consideran así. Y lo consideraban todos. Lo que pasa es que luego, dentro de sus respuestas, evidentemente la piedra forma una parte fundamental en cuanto al segundo aspecto, que era la belleza. El trabajo mimado es otro elemento de la joya, que ya veremos a ver cuando hablemos de la producción cómo hay una gran diferencia entre lo que es una joya de lo que es otras cosas que se venden en una joyería. Ha de ser única, que también me llamó muchísimo la atención porque esa belleza y esa estructura que debe ser la joya, cuando se paga un gran capital por una joya, es porque fundamentalmente es única. El diseño, que interviene también, pero ya ven que ahí ya estamos con otros, son ese 4% de ese total, ahí disminuiría. Luego hay un valor intrínseco irrepetible e irrepetible de la joya, es decir, hay joyas que tienen valor no solo por su valor material, es decir, tanto en piedra como en metal precioso, sino que tienen valor intrínseco por ellas mismas. Eso también tuvimos la oportunidad de verlo cuando estudiamos la joya desde el Paleolítico, porque la joya ha cambiado su fisonomía, pero no ha cambiado su concepto. El concepto sigue siendo prácticamente el mismo desde la antigüedad. Por supuesto, la joya es arte, es elemento decorativo,
es la expresión de una persona, porque no todos elegimos la misma joya, con lo cual nos hace portadores únicos de un elemento que a su vez es único, pero que en nosotros también se convierte en único. Por supuesto, el fenómeno de la herencia, que sigue siendo importante, aunque ya no tanto. Sin embargo, hasta hace 25 años la herencia era un valor importantísimo que se le atribuía y era intrínseco a la joya. Y por último tenemos el sentimiento, que ese es un valor que se le da a la joya una vez que ya nos pertenece. Es algo que es un valor añadido a al propio elemento en sí mismo. También es verdad que de las cosas que ellos me comentaban, me decían que había que darle un valor especial a la expresión de la persona. Una joya no es solamente un elemento, transgrede lo físico exclusivamente. Por eso la joya tiene un recorrido mucho más grande que el exclusivamente de cualquier objeto que nosotros podemos llevar, como puede ser otros elementos que nosotros tenemos y utilizamos, que tienen materiales que perdurarían a lo largo del tiempo, pero que sin embargo nosotros no le damos esas características. Pues un poco lo que podía pasar antiguamente con el mueble y que en la actualidad pues se ha desestructurado por completo. En el área del concepto yo les preguntaba que si había cambiado el concepto de joya en los últimos 25 años. Para el 40% ha cambiado como ha cambiado el mundo. Y en la joya tanto ha cambiado ese concepto que se está volviendo a territorios mucho más clásicos, donde piedras como por ejemplo el brillante o el solitario está recuperando un territorio que en los años del fuerte desarrollismo y de los poderes adquisitivos altos pues había perdido, porque la gente había ido hacia otros territorios de joya, como vamos a ver a lo largo de la exposición que hoy nos ocupa. Para el 60% ha cambiado la percepción de la joya. O sea, no ha cambiado la joya, pero sí la percepción de la joya. Lo que entiende el público por joya. Antes las joyas clásicas, ahora van mucho más al minimalismo. Es decir, nosotros vamos a una sociedad en la que prácticamente lo que estamos utilizando, todo lo que nosotros utilizamos es aquello que nos haga la vida mucho más cómoda, que nos haga la vida mucho más sencilla, mucho más fácil. Estamos en un momento, como la crisis ha afectado mucho, porque también a lo largo del estudio lo que me ha demostrado es que el sector de la joyería es el sector más sensible de la economía. Es un sector sensible por naturaleza. Es el primero que detecta una situación difícil, una situación de crisis, pero curiosamente también es el primer sector que detecta la recuperación económica de una sociedad. Es algo tremendamente interesante porque pensamos que el sector de la joyería es un sector de lujo y que es un sector minoritario y nunca más lejos de la realidad. Es verdad que hay determinadas piezas que por su valor y por sus características tienen un precio muy elevado, pero la joya tiene un determinado sentimiento que en cualquier familia en un momento determinado se puede hacer un esfuerzo para obtener un objeto que trascienda más allá del simple objeto, como luego vamos a ver. Entonces, sí que ha cambiado mucho la percepción que se tiene de la joya en los últimos 25 años. Ellos me comentaban, y además lo hacían de una manera bastante general, en el que incluso había algunos de ellos que decían que el concepto había variado completamente. Pero luego, estudiando todo el proceso, yo me he quedado, lo he reducido más a este porcentaje, porque creo que lo que han cambiado ha sido otros perfiles de la demanda de la joyería, no el concepto en sí de la joya. Yo creo que el concepto de la joya ha variado en la medida que ha cambiado el mundo.
pero no ha variado en lo que directamente supone la joya. La moda es otra cosa. Ha habido momentos en los que se ha utilizado una joya más barroca y ahora utilizamos una joya mucho más sencilla. Aunque yo soy de las que pienso que la joya tiene que tener importancia, en todos los sentidos. Eso de que el tamaño no importa, yo creo que no es verdad. El tamaño sí importa. Y no es lo mismo un brillante de 1 quilate que un brillante de 0,025. No tiene nada que ver. Pero el concepto intrínseco de la joya, no el extrínseco, yo creo que seguimos teniendo ese mismo concepto que nos hace al portador de la joya alguien diferente. Lo que pasa es que el consumidor de la joya sí que ha cambiado en los últimos 25 años. En la sociedad actual existe el concepto de usar y tirar. Este es un concepto que en los últimos 25 años, en el mueble, por ejemplo, en los electrodomésticos, por ejemplo, en la vida habitual, el BIC, lo uso y lo tiro. Mi padre tuvo una pluma toda la vida con la que hizo toda la carrera, hizo una tesis doctoral, era su útil de escritura. Pues eso mi hijo usa, tira, pero con eso otras muchas cosas. Por ejemplo, la cultura IKEA es de usar y tirar. A ti cuando se te rompe un mueble IKEA, pues lo tiras y te vas y te compras otro. Hombre, si tienes un mueble de palo santo que era de tu abuelo, que vale un montón de dinero, pues ya el comportamiento lo haces, el tratamiento lo haces de otra manera. El problema es que ¿dónde ha quedado la utilidad? Esa es la gran pregunta. El mueble de palo santo del abuelo, ¿quién lo quiere? ¿Quién tiene casa para el mueble de palo santo del abuelo? Pues a lo mejor resulta que no soy ni propietario de mi propio piso, con lo cual yo llego, adorno mi piso con 4 cosas y lo dejo. Ese concepto de usar y tirar ha afectado a la joya. El 80% dice que sí que ha afectado. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho más cambiar. Parte de la culpa la han tenido también los propios joyeros, ellos lo dicen. ¿Y por qué? Porque dice que la joyería ha permitido un intrusismo dentro del sector que no se debería haber permitido. A mí eso me ha llamado mucho la atención. De hecho, les comentaba al principio que yo el grupo de joyeros con los que he tratado y con los que he hecho este estudio prácticamente son joyeros de tradición familiar, ¿no? Aunque hay una casa que ellos tienen, no franquician, tienen tiendas por toda la península, por toda España, creo que incluso también en Portugal, del origen es familiar y es una estructura simplemente de problema de dimensión económica, no de dimensión conceptual del proceso de la joya. Entonces, ellos dicen que la joyería es un sector en el que hay que tener conocimientos para poderlo llevar a cabo. En ese sentido, yo creo que el instituto, de hecho los hijos de los joyeros con los que yo he tratado, todos han estudiado, muchos de ellos han estudiado aquí. Es decir, ellos consideran que la formación en gemología es fundamental a la hora de luego poder dar la calidad que debes de dar y el conocimiento, sobre todo, para el comprador de la joya. Porque ya veremos que el joyero resulta ser psicólogo, asesor, etcétera, etcétera, con lo cual tiene que tener el conocimiento. Hay una parte que dice que se valora igual, que sigue siendo emocionante en la gente joven su primer brillante. Yo creo que eso es cierto, pero por el valor extrínseco de la joya, no por el valor intrínseco de la joya. Es decir, cuando a ti te compran un brillante es porque se supone que tienes cabeza para poderlo llevar, porque si no, no te van a regalar algo que lo puedes perder. Entonces se supone que ese primer brillante es el reconocimiento a tu independencia y sobre todo a tu madurez. Entonces eso es cierto y me lo comentaban algunos joyeros, pero un porcentaje altísimo dice que evidentemente ese concepto que tenemos de usar y tirar ha afectado mucho a el sector de la joyería. Porque claro, tú no puedes, si te gastas dinero en un bien, no es para usarlo y tirarlo, sino que es para que permanezca de alguna manera.
En las joyas más demandadas, fundamentalmente yo lo he distribuido de esta manera. Siguen siendo muy demandadas las joyas que están vinculadas a la medida, algo que nosotros considerábamos que a lo mejor no se estila o no se lleva, pues sí se lleva. Como medida, ¿qué entendemos? La tradicional reunión que se hacía antes, no. El concepto de medida aquí no es ese. El concepto es, ¿quieres compartir conmigo la vida? Ya no se dice, ¿te quieres casar conmigo? No, ¿quieres compartir mi vida? Y en esa intención, pues siempre el regalo de la joya sigue siendo tremendamente utilizado. Las conmemoraciones, pero muchísimo menos. Antes se conmemoraba todo. Me comentaban que ha habido una caída enorme de las ventas, incluso, por ejemplo, el Día de la Madre. Pues nada, o sea, ya no tiene la fuerza que tenía antes, para nada. El Día del Padre, por supuesto, ha desaparecido. Entre otras cosas, la joyería vinculada al varón es mucho más restrictiva, pero también es un concepto que ha desaparecido. Sí, se siguen conmemorando pues, los 25 años, los 50 años, pero ahora la gente tiene muchísimas más ofertas que una joya. Hay viajes, hay irse a un magnífico restaurante a celebrarlo, haces una fiesta de amigos, te vas a la playa, el viaje se ha convertido también en un elemento de conmemoración. Algo muy interesante que ya veremos, como el viaje también es un generador de la compra de la joya, sobre todo por el recuerdo, del que ya hablaremos. Pero bueno, en principio, los valores, la joya compite en el mercado con otras opciones mucho más interesantes y sobre todo para las nuevas generaciones. La inversión, pues la inversión, ahí tienen un 30%, ha caído muchísimo, porque antes el recurso familiar siempre estaba en el joyero materno o de la abuela, etcétera, etcétera. Ahora también vuelve a competir con otros aspectos diferentes, como les explicaba antes. Hay una teoría muy interesante sobre la modernidad líquida. La modernidad líquida es algo que el filósofo, ahora no me acuerdo del nombre, que fue premio Príncipe de Asturias en el 2010, no recuerdo el nombre, ha muerto a principios, ahora ya recordaré el nombre, ha muerto a principios de este 2017, decía que nosotros habíamos vivido hasta ahora en una sociedad donde era sólida, donde los elementos que nos constituían eran sólidos. La herencia era sólida, la familia era sólida, el trabajo era sólido, tu matrimonio era sólido, y ahora vivimos en una sociedad líquida. Totalmente. No hay nada perdurable. El trabajo no es perdurable, tú puedes compartir la vida con una persona y a los 2 años ya no tener esa persona y tener otra. Los hijos, igual que vienen, se van. Es decir, vivimos en un momento donde todo se nos escapa entre las manos. Ese aspecto influye directamente en la adquisición de la joya. ¿Por qué? Porque los elementos no son perdurables. La perdurabilidad de los objetos, ¿cómo va a existir cuando no existe la perdurabilidad de las personas y de sus compromisos? Con lo cual es una interrogante bastante buena para entender por qué ese concepto de inversión ya no tiene ese valor que sí tenía la joya, conceptualmente hablando, en toda la historia de la humanidad hasta ahora. Joyas que ya no se demandan. También les pregunté porque me interesaba mucho qué era lo que se demandaba y lo que no se demanda. Por ejemplo, la perla. No se demanda la perla estupenda, maravillosa, carísima, sí, pero no se demanda. ¿Por qué? Porque se ha prostituido muchísimo. Entonces, hay tantísimo tipo de perla que la persona que quiere comprar una joya, pues se va a perlas australianas maravillosas de un valor altísimo, que siguen siendo muy caras, o
Bueno, como hay tanto que imita, los broches, por ejemplo. Los broches, se me decían, los broches porque el collar, yo recuerdo, mi madre tiene algún collar que lo que más vale del collar es el broche. Pues ahora no. Ese concepto de utilizar el broche como elemento que hace la joya, no. El collar también ha caído bastante y lo que ha caído una barbaridad ha sido el reloj. El reloj ha caído sobre todo en los varones. El concepto del reloj de oro, a mí me decían que prácticamente se venden otro tipo de relojes, pero el reloj de oro que existe en prácticamente todas las casas, ese concepto ha desaparecido por completo. Se venden otro tipo de relojes, pero el reloj como elemento de invertir ha desaparecido. Y en la mujer también. Es lo que me comentaban, que era pues uno de los elementos que más se notaba mucho en la venta. Entonces yo le pregunté, bueno, pues yo por ejemplo, a mí el broche me parece que es algo como tiene un valor, yo en la joyería antigua los broches tienen un valor especial y tal. Y hubo uno de ellos que me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, mira María Eugenia, el valor del escaparate es extraordinario. Dice, nosotros hemos tenido broches que no éramos capaces de venderlos porque no te los pide nadie. Pero los hemos sacado al escaparate y los hemos vendido todos. Dice, es una cosa muy curiosa porque ya veremos cuando hablemos de joya y moda, si es verdad o no es verdad, que hay moda o no hay moda dentro del sector de la joyería. Y me decía que muchas veces el comprador de la joya lo que busca es una identidad propia, que era lo que les comentaba antes. Y justamente aquello que no se vende, en un momento determinado te hace más diferencial. Aunque tenga, me decía, aunque tenga el poder del escaparate, broches de momento yo no traigo ninguno. Entonces, hay algo interesante que yo lo he puesto aquí como resumen de esto. Dice, todo lo que está bien hecho se vende y si lo expones más. Un poco en la línea que yo les comentaba. Si hay algo que les decía al principio es que la joya tiene que ser algo que está hecho primorosamente. El problema es que eso es difícil y es caro. Entonces, cuando hay algo que está hecho con muchísimo mimo y con mucho cariño, es verdad que tarde o temprano hay un comprador. Pero también me comentaban si la volatilidad económica en la que vivimos se puede permitir el lujo una tienda de mantener un estocaje de producto que vale mucho dinero y que sin embargo puede tener o no tener salida en un periodo de tiempo pequeño. Eso también le ha asestado un duro golpe al sector. La capacidad de aguante de tener una determinada pieza cuando hay una demanda pequeña. Herencia y joya. Vamos a ver. El concepto de la herencia y la joya, yo les he comentado antes que también había tenido un duro golpe porque ahora tendemos a no dejar herencia. ¿Por qué? Porque la situación económica es compleja. Pero es verdad que la joya sigue habiendo un refugio en el que en algo pequeño puedas llevar el alma de alguien, que eso es el verdadero espíritu que tiene la joya. Entonces, sí que es cierto que sigue existiendo ese binomio de herencia y joya. Un porcentaje dicen que no, que simplemente es un elemento que se utiliza, si se hereda, se hereda, y si no se hereda, no se hereda. Y hay algo, las mujeres de cierta edad dejan de comprar joyas si no tienen hijas. Y es verdad. Es cierto. Llega un momento en el que tú no percibes, si lo percibes como algo que va, algo íntimo, porque la joya forma parte de lo más íntimo del individuo, me da igual en hombres que en mujeres,
fundamentalmente por lo que veíamos al principio, por ese valor extrínseco que tiene de la conmemoración y del recuerdo. Porque además, ahora lo veremos, la joya tiene unos conceptos muy específicos. Pero si no hay ninguna heredera que vaya a poder tener ese joyero, llega un momento en el que uno solo para. Porque, bueno, ya hay muchas. Desgraciadamente, esto es verdad, pero sin embargo, ahora veremos esto cómo también ha variado y ha matizado muchísimo, porque no se pueden imaginar ustedes la importancia que ha tenido el cambio socioeconómico de la mujer en el sector de la joyería. Revolución. El futuro de la joya. Pues hay un 40% que no lo ven mal, un 40% que lo ven mal y un 20% que lo ven muy mal. Con lo cual, si suman el mal y el muy mal, pues el proyecto se vuelve complicado. Esto es lo que responde, pero yo haciendo una especie de fusión de todo lo que me contaban, yo creo que la joyería, en el sentido más alto de los objetos, la joya buena, va a perdurar siempre. Lo que pasa es que se va a hacer más elitista todavía, porque el poder adquisitivo, dense cuenta que en los últimos 10 años ha habido una pérdida del poder adquisitivo de la población muy alto, pero no solo en España, en toda Europa también. No es un problema que nos afecte a nosotros, nos afecta a todo el continente europeo. De tal manera que el poder adquisitivo de nuestros hijos va a ser menor que el poder adquisitivo que hemos tenido nosotros, no que tenemos nosotros, que hemos tenido nosotros. Con lo cual, es un reflejo importante. Por eso les decía que a mí me había sorprendido mucho cómo el sector de la joyería se convierte en un sector referente de la estructura económica en general. Es una cosa curiosa. Este aspecto no le ha pasado a otros sectores económicos, que luego les voy a comentar cuando llegue el momento. Entonces, esta es la situación. Ninguno considera que el sector va a desaparecer. Eso también es verdad. Lo que pasa es que se va a volver va a ir hacia parámetros muy determinados y evidentemente para tú poder captar y sobrevivir tendrás que adaptarte a nuevos conceptos, a nuevos usos, a nuevas clientelas y a nuevas maneras de comprar. Eso también lo manifestará. Una de las cosas que a mí me interesaba mucho era la pugna que había entre la joya y la alta bisutería, porque yo creo que ha habido un momento que los joyeros han introducido en las joyerías la alta bisutería. Y aquí ha habido un gran problema. Y aquí sí que tiene mucho que ver el instituto. La piedra tiene unos grandes competidores dentro de la industria, entre los que están todas las piedras que se están haciendo químicamente. O sea, la piedra natural, el elemento natural tiene un competidor fuera. Competidor que, vamos a ver, yo voy a comprar un diamante y evidentemente voy a buscar a un joyero conocido del que me fío, vamos a ponerlo ahí, y porque evidentemente me lo va a certificar, pero si a mí me da un papel que me dice que eso es esto y no lo es, yo no tengo ni conocimientos ni capacidades para saber si es realmente o no lo es. En una de las joyerías me han enseñado un aparato nuevo que hay ahora, que tú lo colocas y te dice perfectamente el tipo de piedra que es, los quilates, te lo dice todo. Es un aparato que ahora es bastante caro, no sé, a mí me habló de bastante dinero lo que costaba el aparato, pero me dijo, en muy poco tiempo van a tener que estar en todas las joyerías que vendan determinado producto. Porque evidentemente el comprador va a exigir, igual que se exigen la trazabilidad de los alimentos que tomamos, evidentemente en joyería, que no se ha pedido habitualmente. Había una relación dentro de la sociedad donde la palabra, el fiarte, eran el elemento fundamental de las transacciones económicas. Pero miren ustedes, después de lo que está cayendo por aquí, pues
Para que eso sea perdurable habrá que hacerlo y habrá que certificarlo, que es lo que ellos me comentan. Y a pesar de esa intrusión que ha habido de la bisutería dentro del sector de la joyería, ellos, por ejemplo, es un sector que han dejado de tocar, se han retirado, se están retirando, y eso lo dejan para otro tipo de vendedores de joyas. Porque ellos tienen muy claro que hay una gran diferencia entre el joyero y el vendedor de joyas. El joyero debe de tener formación, debe de tener conocimiento y debe tener posibilidades de certificar aquello que está vendiendo. Y si no, ellos no lo van a vender. Y es la única manera de sobrevivir. Porque si no, estaremos en una pugna enorme donde la joyería no tiene cabida, como es, por ejemplo, los grandes almacenes, de los que también luego hablo. Entonces, ellos dicen que la joya le ha ganado la batalla por completo a la bisutería, a la alta bisutería. Y me daban unos valores también conceptuales muy interesantes, como por ejemplo, la bisutería es tremendamente perecedera. A ti se te rompe algo que es de bisutería, no tiene solución. No la tiene. No se puede desmontar, no se puede cambiar, no se puede hacer, porque los materiales que están utilizando no son los materiales que debe utilizar la joyería. Y luego, yo les comentaba, pero hay una bisutería tan estupenda que parece que llevas algo. Eso, dices, no te olvides nunca de que tú puedes engañar al de enfrente, pero nunca te engañes a ti mismo. Con lo cual, la joya, lo que hace, cuando tú llevas una joya de verdad, lo que hace es reafirmarse. Mientras que si llevas una bisutería, tú sabes que lo que llevas es malo. Ya puedes engañar, ¿le vas a engañar al de enfrente? ¿Cuánto? ¿Un rato? ¿3 días? Al final dirá, todo lo que llevas es malo. Porque esas cosas tarde o temprano se saben, porque es cierto. Entonces, ellos consideran que ahí no hay, la batalla está ganada. En cuanto a los tipos de joyas, yo les preguntaba que, lo que les decía antes, si la joya siempre lleva piedra. El 40% dice, si no lleva piedras preciosas, no funciona bien la joya. El reloj de oro también es considerado, se consideraba como piedra preciosa, ¿no? Como material precioso. Y me comentaban que cuando el oro en relojería o fuera de la relojería va trabajado, entonces sí se puede considerar joya. Yo creo que para eso yo me fío de los técnicos. Yo, para mí la joya, no me dirán por qué, pero para mí la joya es como si siempre, a no ser que sean joyas muy antiguas y tenga un significado determinado, parece como si la piedra le diera un plus a la joya, pero bueno, ahí no tiene. No tiene por qué llevar un metal noble piedra para ser joya. A pesar del comentario que ellos me hacían, de que el no es necesario, todos decían a su vez que en el 90% decía que si lleva piedra funciona mucho. Entonces, la conclusión sería, una joya es joya aunque no lleve piedras, pero si lleva piedras siempre es una joya mucho más amplia. Elemento también muy interesante, sobre todo para el tema del precio. ¿Cuáles son las mejores piedras para hacer una joya? En orden. Todos han coincidido que el primero es el diamante, la esmeralda, el zafiro azul, el rubí y por último la perla, entendiendo la perla como las perlas de excepción, de alta joyería, nunca considerado como los elementos en los que se está moviendo fundamentalmente la bisutería. ¿De acuerdo? Entonces, ellos consideran que es el diamante quien realmente tiene una fuerza, el 90%, prácticamente el 100%, dijeron que el diamante es la piedra más demandada. O sea, en alta joyería
El diamante tiene un lugar que no le descabalga ninguna otra pieza. ¿Por qué? No exclusivamente por el valor del diamante, sino porque es lo que más demanda el consumidor. A mí, por ejemplo, las esmeraldas me apasionan, me parecen esas esmeraldas con esos verdes que te los da gratuitamente la naturaleza. Parece como si el blanco fuera más fácil. No sé, tenemos más estructuras blancas en la naturaleza, pero esos verdes, esos rubíes, con esos rojos que son maravillosos. Bueno, pues parece ser que lo más demandado pues sigue siendo el diamante. Todos han coincidido que la única manera de perdurar es los certificados de autenticidad y las garantías. Y yo desde aquí lanzo también al Instituto algo muy interesante, la posibilidad de las certificaciones. Yo creo que eso es una cosa muy interesante y que los joyeros deberían todos, de manera general, utilizarlo. O sea, no se debería vender ninguna piedra que no estuviera previamente certificada, por la salud del sector. Eso es una opinión personal. En cuanto a la demanda, ¿quién compra una joya? Esto ha sido súper interesante. Esto a mí me ha desvelado un cambio en la sociedad, por lo menos en la sociedad española, en los últimos 25 años, espectacular. Es verdad que el que compra una joya tiene poder adquisitivo, si no, está claro que si no tiene dinero no la puede comprar. Eso es común. Pero fíjense ustedes, hasta hace 25 años el fundamental comprador de la joya era el hombre. Y ha cambiado por completo. Me comentan que hay, la mujer demanda su propia joya y va ella a comprar su joya. No necesita nadie que le compre la joya. Como ha habido muchos aspectos que ya han variado mucho en la sociedad en la que vivimos, también ha variado mucho quién compra la joya. La mujer tiene el poder adquisitivo porque trabaja, se ha incorporado al mundo del trabajo. Entonces tiene capacidad para elegir y comprar. Todos me han dicho que los mejores compradores son los hombres y las mujeres son muy difíciles en joyería, que me ha llamado muchísimo la atención. Me decía, todos somos psicólogos. Un joyero es un psicólogo perfecto. Dice, además, cuando un hombre o una mujer vienen a comprar una joya, están demostrándonos su nivel cultural, su nivel de educación. El económico se da por supuesto, porque lo tienen, si no, no estaría ahí. Pero el nivel cultural y el nivel educativo, me decían, tú no te puedes imaginar lo que nosotros en una tienda vemos. No, hombre, no me lo puedo imaginar, pero lo puedo intuir. ¿Por qué? Porque el poder del dinero aplasta a otros poderes. Curiosamente, vamos a ir viendo, me comentaban, por ejemplo, dependiendo de cuándo se compra la joya, cuáles son los momentos, antes lo hemos visto en términos muy genéricos, hemos dicho siempre celebraciones. No puedes imaginarte, un señor llega a comprar, normalmente hay muy pocos que vengan sin presupuesto, tienen más o menos un presupuesto del que ya hablamos. Normalmente se dejan asesorar, lo tienen muy claro y tardan poco en comprar. Esto me gusta, esto tanto, aquí lo pago. No te puedes imaginar la cantidad de veces que nos vienen a devolver la pieza. No me ha gustado nada. No sé cómo le habéis vendido esto. No. Dice, y son piezas, y me decían los joyeros, hay veces que se llevan cosas mucho más feas de las que eligieron para ellas. Pero bueno, aquí el cliente siempre tiene la razón. No puedes hacer nada. Dice, la mujer en la joyería es tremendamente complicada. Yo pensaba que no, pero parece ser que sí. No sé si es que somos más dudosas, no sé si es que nos cuesta más, no lo sé. Pero está claro que hay una diferencia enorme entre el comprador de la joya. Las pedidas, como les comentaba antes,
dejo este 15% de viajes para después, indiferentemente se puede comprar y, claro, nosotros, en este caso es una cosa muy interesante porque a nosotros nos afecta mucho. En Salamanca hay muchísimo turismo y un 30% de viajes y extranjeros es mucho, pero yo imagino que también pasará aquí en Madrid, porque si ustedes van, ¿qué quieren que les diga? Yo de las últimas veces que he pisado pues Hermès o Vuitton o Loewe, pues los españoles había muy pocos, había muchísimo chino, mucho japonés, mucho asiático, pues no sé, gente, mucho extranjero también. Bueno, pues me comentaban, uno de los joyeros con los que yo he hecho este trabajo es un señor que tenía joyería en Salamanca desde hace muchísimos años y tenía una buenísima joyería aquí en Madrid, que ha quitado porque ha vendió un local maravilloso que tenía y lo vendió. Me comentaba que, por ejemplo, en Salamanca hay un perfil extraordinario de personas que hacen viajes, y el viaje es una oportunidad muy interesante para comprar un determinado tipo de joya. Bueno, vamos a ver, una joya gorda, pues es muy difícil, pero a mí también ha habido otro de los joyeros que me ha dicho, oye, a mí me han llamado a las 3 de la tarde y me han dicho, vete a la joyería que va un cliente para allá. ¡Un domingo! Y he dicho, bueno, si me llaman de un hotel de 5 estrellas que saben que eso lo pueden hacer conmigo, pues evidentemente merecerá la pena. Y yo le pregunté, ¿mereció la pena? Y me dijo, considerablemente. Pues había ido a pasar un maravilloso fin de semana y estaría encantado de la vida y regaló una joya muy importante. Pues eso se puede hacer. Y es verdad que hay muchas cosas que los compramos para tener ese recuerdo y se compran en el viaje. Yo una joya importante siempre se la compraría a mí, joyero. Pero yo ya estoy dentro de la modernidad, no de la líquida. Yo soy de la modernidad sólida, no de la líquida. Con lo cual, eso no significa que haya mucha gente que va de viaje, la gente se mueve muchísimo y hay un arco de joyería, no de alta joyería, de joyería muy interesante que se puede comprar por un precio relativamente asequible. Algo de lo que también me han comentado ellos de manera interesante. La edad aproximada del cliente. A mí era una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Y todos han coincidido, ¿eh? Generalmente entre 35 y 50 años es el cliente más fuerte. Hay excepciones entre 70 y 80 años, las hay, bueno, pues las hay, pero vamos, y puede haber excepciones de clientes más jóvenes. Pero el arco, y si ustedes se dan cuenta, es el momento productivo más importante que tiene el ser humano, entre los 35 y los 50 años. Entonces, sigue siendo un sector referente. Vuelve a llamarme mucho la atención cómo eso también queda plasmado en un sector como es el sector de la joya. ¿Ha cambiado el perfil del comprador de joyas en los últimos 25 años? Dice que el 100%, que ha cambiado muchísimo. Antes se compraban todas, fíjense ustedes qué cosa más curiosa, la joya antes la compraban todas las esferas sociales. A mí me llamó muchísimo la atención y me decía un joyero, que su padre era joyero, su abuelo era joyero y además en sus abuelos hubo un matrimonio entre dos joyeros muy importantes que había, porque curiosamente Salamanca tiene una tradición joyera milenaria. Es que es una cosa, no sé si milenaria, pero desde luego casi, porque nosotros tenemos toponimia, nosotros tenemos calle Plateros. La calle Plateros es una calle que existe en Salamanca y desde luego si es de Plateros no es porque fuera de herreros, era de Plateros. Y hay una tradición joyera muy importante en Salamanca. De hecho, nosotros en otra conferencia que di aquí en esta sala, nosotros tenemos una joyería tradicional que es milenaria, con lo cual tiene una tradición de joyería muy grande. Me decía, mira, antes todas las clases sociales querían tener su joyero. Todas, poca o mucha, querían tener su joyero. Ahora no. Es que la gente antes de comprarse una joya se compra
nosotros no podemos entender a lo mejor que una persona se gaste 300 o 400 euros en unas zapatillas de deporte. Pues sí, ¿por qué no? Es que se las gastan. Ya no les digo nada, 1000 euros en un teléfono. Y eso, vamos a callarnos la boca porque más de uno no tenemos. O te gastas 3.000 o 4.000 euros en un ordenador porque en ese momento sí es importante para tu trabajo. Bueno, pues, también utilizamos a veces las cosas. Entonces, ese concepto que nosotros hemos variado no se tenía antes. Y entonces ha cambiado mucho en ese sentido. Dice, ahora no se distingue quién entra en la puerta y va a comprar o no. Dice, puedes llevar una sorpresa enorme. A lo mejor entra una persona y dices, este es comprador. Pues no. Y una persona que entra y dice, este no va a comprar nada. Pues se compra. Es decir, ha cambiado mucho. Nosotros antes, hace 25 años, había unos parámetros, vuelvo a repetir lo mismo, muchos más sólidos. O sea, había una relación entre lo que se parecía y lo que eras. Ahora no. Ha cambiado mucho. Comprar indistintamente hombres y mujeres, que ha cambiado, que antes no era así, y luego la mujer se ha incorporado a la compra de la joya de una manera total y absoluta. También hay hombres que compran joyas para ellos. Cuidado. También existe. La mujer de hoy es una mujer trabajadora, que le gusta la moda, que es independiente, que es liberal, que tiene, la mujer que accede a la joyería suele ser culta y es una mujer muy activa. Bueno, aquí sí que me han comentado una cosa, hay una influencia enorme del sentimiento general de que la joya implica, la ostentación de la joya implica aspectos no recomendables. Me ha llamado mucho la atención. De hecho, si uno tiene una joya grande y se la va a poner, duda mucho en ponerla. Dices, parece que voy a dar la cantada, bueno, a lo mejor que van a pensar, a lo mejor... Y entonces se está tendiendo a la joya más pequeña, porque la joya pequeña es mucho más llevadero desde el principio del día hasta el final de la noche. Tenemos que entender que la mujer que ahora mismo trabaja sale de casa y vuelve muy tarde a casa, con lo cual en ese arco de tiempo puede tener un almuerzo de trabajo, un montón de cosas. Entonces la joya, en el sentido amplio de la palabra, ha quedado muy reducida. Se demanda fundamentalmente de la joya pequeña y el producto más demandado son los pendientes. Yo me he quedado muy sorprendida, a mí me encantan las sortijas, pero bueno, parece ser que son los pendientes lo que se demanda de una manera muy alta. Comportamiento del hombre ante la adquisición de la joya. Se deja asesorar, es rápido y lleva presupuesto. Y todos lo dicen, aquí tienen la referencia porcentual y el reloj de oro de caballero pues ya no se demanda como se demandaba antiguamente. Esto me parece muy interesante. Las razones que llevan al cliente a adquirir una joya me ha llamado también muchísimo la atención. El agradecimiento, el cariño y el perdón. Es curioso. Son elementos muy interesantes que denotan mucho el significado intrínseco que tiene la joya. Creo que es muy representativo. ¿Cuánto se puede gastar un cliente en joyas? Esto es muy relativo, lo normal. Pues el presupuesto más normal está entre los 500 y 1000 euros, en lo más habitual. Luego, entre los 4.000 a 6.000 euros, habría un 17%, y entre, y de los 2.500 a los 10.000 euros, un 33%. Es decir, sí todavía se sigue gastando, lo que pasa es que hay que adaptar un poco a las demandas, vuelvo a repetir, del poder adquisitivo. A mí había un joyero que me comentaba que en el año 77, creo que me dijo, nosotros vendíamos 17 sortijas de brillantes diarias. Es mucho.
Y yo les he preguntado, hay algunos que, bueno, por supuesto todas las semanas, que también a mí me parece como mucho, pero se sigue vendiendo. Y hay alguno que me ha dicho, se me pasan los meses y me vendo ninguna. Pero bueno, ahí hay una ratio también interesante. ¿Quién compra más joyas, los hombres o las mujeres? Pues miren, los hombres para las mujeres el 33% o hijas el 33%. Mujeres para ellas mismas un 34% y mujeres para sus hijas un 33%. Ahora me dicen que tienes que comprar joyas. Es una cosa curiosa. Ha cambiado, o sea, el panorama en los últimos 25 años ha cambiado prácticamente de manera copernicana. Muy interesante. Es un reflejo del cambio de la sociedad muy significativo. ¿Con qué frecuencia se vende una joya? Antiguamente se vendían unas 15 joyas al día. Aquí está, lo tengo datado. Más de 3, el 40%, una joya diaria del 60%. También refleja la situación actual en la que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a la producción, la joya artesanal o industrial. Los que tienen taller, evidentemente, artesanal. O sea, la artesanía dentro de la joya, los que tienen taller, lo que pasa es que hay muchas joyerías que han quitado los talleres. Y lo que se vende, claro, me decía, bueno, vamos a ver, María Eugenia, entre 500 y 1000 euros, es que prácticamente tiene que ser industrial. O sea, no se puede pedir peras al óleo. Pero las joyas importantes todas son artesanales. Y además se ve, si tienes un mínimo de sensibilidad, yo no hice fotografías, pero había fotografías hechas en los talleres de ellos y joyas que las compras que son industriales y es que no hay color. Son muy bonitas las dos, pero no tienen color. Entonces, sí se vende mucho lo industrial, aunque ellos evidentemente consideran que la joya de valor tiene que ser, y siempre suele ser, esto artesanal. Joyerías y grandes almacenes, incompatibles el 100%. Yo creo que quitando jarros, que tienen algunas joyerías, yo en los grandes almacenes, grandes joyerías, no vendedores de joyas, ojo, que es mucha la diferencia. Esto en cuanto a lo que se refiere a las piedras y demás, incompatibles. Ubicación de la joyería, también me interesaba mucho el sector. Céntrico y calles secundarias han considerado el 40% y céntrico y primera línea el 60%. Yo siempre había tenido la idea de que la joyería buscaba más lo céntrico, pero calles un poquito secundarias. Más que nada por esa privacidad de comprar la joya. Pues la primera línea es primera línea. Está claro que sigue teniendo la joyería para funcionar, sigue siendo muy importante el valor de la habitación, es decir, lo que está radicado. Esto me interesaba ponerlo porque esta pieza es una pieza que está hecha a mano por completo y no tiene nada que ver con cualquier otra pieza que estuviera hecho en industria. Les he puesto esto hecho porque vamos a entrar en algo que son las marcas en la joyería, que me interesaba mucho a ver si el sector se había visto afectado o no por el tema de las marcas. Evidentemente, esta pieza es una pieza de Cartier, es una pieza maravillosa. Hay marcas en joyería, pero las que sobreviven son muy pocas. Las marcas han fracasado. El porcentaje más alto me han dicho que sí. ¿Por qué? Porque las marcas ahogan a los joyeros. Es decir, las marcas les han dejado muy poca, les exigen muchísimo. En lo único que funcionan las marcas de verdad es en los relojes, en la relojería. En toda la relojería es donde las marcas han funcionado más y los ahogan. A mí me han comentado que las marcas fuertes a los joyeros
los aniquilan. Por eso es tan importante los talleres particulares dentro de las joyerías para la alta joyería. Joya y moda. Bueno, este le he puesto pues porque es el representante máximo de la joya en relojería. Ojo, no en maquinaria, que también es buena, pero es el máximo representante de la alta joyería dentro de la joyería de oro. ¿Hay marcas favoritas en los relojes? El 100% dice que sí. O sea, una persona que va a gastarse dinero en reloj, el reloj es la base fundamental de la joyería, sobre todo femenina y masculina también. Y ahí no vamos al reloj joya, como este que hemos visto, vamos a otro tipo de relojes que pueden ser tan caros, pero que no tienen ese valor de joya. Entonces, el reloj se utiliza como elemento diferenciador y de estatus, pero no de joya. Ese valor es el que ha perdido el reloj. Pero las marcas funcionan y todos sabemos lo carísimas que son. Hay patrones en la joya. Me interesaba también si realmente hay modas, hay patrones. No los hay en exclusividad, sí en los cauchos, que hay patrones, y hay algunos que hacen sus propios patrones. Hay joyerías, yo de las joyerías que he consultado, por lo menos 2 tienen sus propias marcas. Ellos tienen sus propias marcas. Han lanzado al mercado productos que además han funcionado bastante bien. Moda y tendencias. Casi todos me han comentado que la moda y la tendencia se ha limitado mucho en los tiempos de crisis, porque la gente que compra la joya va más hacia lo clásico. Es decir, en lo clásico no hay moda ni tendencia. Es decir, lo clásico es lo clásico. Y cuando tú vas a hacer un regalo que además es inversión, vas a lo fijo, a lo clásico. Hay otros que consideran que por supuesto que hay modas y tendencias. Lo que pasa es que esas modas y tendencias en el mundo actual que vivimos se han puesto de moda no llevar joyas. Porque si tú llevas joyas, lo que estás es dando una señal de atención a los demás de una determinada posición. Y estamos en momentos en los que cuanto menos sepan de mí, mejor. ¿Me comprenden? Y eso también ha afectado mucho, no a la compra, pero sí a la exposición. La joyería necesita pasarela. El porcentaje más alto me ha dicho que no necesita pasarela. Dice el 20%, bueno, físicamente todos han coincidido que no necesita una pasarela física. Excepto un 20%, todos coinciden que no es posible porque el gremio de los joyeros no es gregario. Me ha llamado muchísimo la atención. Sucede en otros sectores económicos, cuidado, no solamente existe en este sector, pero son gregarios al 100%. En un momento determinado, a mí este joyero que les digo que es de tradición muy familiar, hombre, yo tengo relación con todos, que a lo mejor en un momento determinado a mí me piden una joya, yo no la tengo, pero sé que la tiene fulano y se la puedo pedir y él me la puede ceder. Esos existían, ya no existen. De hecho, por ejemplo, yo no sé aquí, pero por ejemplo el gremio de joyeros en Salamanca no han sido capaces ni siquiera de unirse para hacer una formación en joyería. Y eso nos va a implicar, sobre todo en la joyería tradicional, que se va a perder una técnica milenaria que la tenemos nosotros y se pierde con la generación actual. Porque no tienen, no aprenden, no se enseña, no se puede transmitir. Hoy en día la pasarela está en las revistas. Hola, Telva, Cosmopolitan, y quien más y mejor realiza la pasarela de la joya en el top de la joya, la alta joyería, siempre es la realeza. Pero incluso la realeza ahora también se está retrayendo mucho de llevar joyas a actos públicos. ¿Es la joyería un sector necesario? Siguen pensando un 60% que sí, un 40% no. Conclusiones.
La joya siempre ha estado vinculada a la sociedad desde el Neolítico y nos resulta difícil imaginar una sociedad sin este sector, ya que ha permanecido ininterrumpidamente vinculado a la humanidad hasta hoy. Pero cuidado, cuidado. Es un sector que está, pero hay que mantenerlo y solo se va a mantener con garantías, fundamentalmente en metales preciosos y piel. Es un sector de psicólogos sociales, donde se ven los comportamientos socioeconómicos de la población. O sea, es un sector referencial, porque no implica el poder económico el tener otros elementos inherentes al ser humano. Cuidado, el dinero es el dinero, el comportamiento y la formación son dos cosas, y eso queda demostrado en el sector. El joyero necesita obligatoriamente conocimientos para poder asesorar y orientar, aunque el cliente siempre tenga su gusto y su razón, pero siempre certificado. La joya de verdad transmite siempre seguridad, por eso le ha ganado la batalla a la bisutería. La joya de imitación perece, pero en el fondo no parece. La joya de imitación parece, pero en el fondo no convence a su portador, que sabe que lo que lleva no es auténtico. La joya es el reflejo exacto de la sociedad en cada momento, y ahora mismo está muy retraída por la situación económica que estamos viviendo en Europa y en España particularmente. Sigue siendo verdad que la joya se compra para heredar, con la salvedad que les he dicho. Si no hay heredera femenina, normalmente la compra de la joya termina en una edad relativamente temprana. La bisutería nada tiene que hacer frente a la joya. La joya más demandada sigue siendo el diamante como pedida, pero no en el sentido de pedida tradicional, sino en el de compromiso, con el significado que eso conlleva en una sociedad líquida como el que les comentaba. El diamante es la piedra por excelencia. La joyería con joyas debe tener, la joyería que realmente hace joyas debe tener taller para diferenciarse entre el joyero y el vendedor de joyas. Pero el problema es que no hay una tradición de talleres. Están desapareciendo. Yo no sé, yo no he estudiado en Salamanca, pero yo prácticamente de los talleres que yo conocía han desaparecido prácticamente casi todos. Prácticamente casi todos. Las joyerías tienen sus propios talleres, pero los talleres de toda la vida tradicionales, yo creo, de los que yo conozco, prácticamente, no me atrevo a decir que han desaparecido todos, pero prácticamente todos. La mujer se ha comprado la compra de la joya de manera clara, el comprador fundamental sigue siendo el varón, pero ya lo han visto, para y por quién, y yo esto lo reduciría más a la cuestión económica, no a la cuestión física. Puede pagar más, pero quien compra más sigue siendo la mujer. Es un sector nada gregario, por eso no hay fuerza para apretar, por ejemplo, a las marcas, que no las pueden apretar de manera individual, lo que ha implicado que muchos joyeros, yo les puedo comentar que de los joyeros con los que yo he estado, están haciendo un boicot directo a las marcas. En relojería no, pero en el resto de las joyas sí. Suele ser fundamentalmente un negocio familiar. En cuanto a la alta joyería me refiero, es un sector que tiene una gran incompatibilidad con los grandes almacenes. Es un sector de lujo, pero es un sector sensible. Yo creo que la conclusión más interesante es lo sensible que es el sector al resto de los cambios económicos de la sociedad, tanto económicos como sociales. Son los primeros que notan las crisis, pero también son los primeros que notan la recuperación económica, que por cierto no se está produciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, porque nos has dado una charla interesantísima, ¿no?
de unos aspectos sociales de la joyería que, en definitiva, pues tienen una vigencia absoluta. Las joyas no solamente se compran para colección, sino que es un trasiego social el que condiciona todo este mercado, ¿no? Bien, creo que esto da para mucho. La verdad es que yo el otro día me ha parecido extraordinaria tu conferencia, como siempre lo son, muy interesantes, muy curiosas, muy diferentes, y evidentemente daría para una charla, vamos, de unas características infinitas, porque yo te he oído y estoy en acuerdo y desacuerdo con muchas cosas, pero evidentemente esto es discutible, sería muy entretenido discutirlo. Creo que hoy además pues algunas preguntas se van a suscitar a este respecto, sobre todo lo que has dicho. Sí. Sé que en los años 50 Greenpeace ha hecho mucha publicidad al diamante y vemos que hoy todavía se vende mucho diamantes, que no se vende, y el anillo de compromiso son diamantes. Ahora, yo si me acuerdo, más o menos en toda mi vida no he visto ningún anuncio de joya. Y mi pregunta es, ¿por qué los joyeros hacen publicidad cero? Pues yo también se lo he preguntado a ellos, porque no lo han necesitado. Es que el sector de la joyería es un sector económico, vamos a ver, la gran diferencia de este mercado es que era un mercado que era socialmente aceptado por todas las clases sociales. Ahora los únicos mercados económicos que funcionan, los que han subido un valor enormemente grande, es el sector de la alimentación, porque es un sector básico, es necesario. Todas las grandes empresas importantes que se han gestionado van vinculadas fundamentalmente al sector alimenticio, no agroalimenticio, al alimenticio. ¿Qué le ha pasado al joyero? El joyero era, entiéndanme bien la cuestión que les voy a hacer. Para una mujer había tres hombres básicos en su vida independientemente de su marido: el confesor, el ginecólogo y el joyero. El joyero formaba parte de la parte más íntima del valor de herencia de la mujer. Entonces, el joyero tenía asegurado siempre su venta. Pero es que ha cambiado en estos 25 años, ha cambiado todo tanto que van a tener que cambiar su concepto de venta. Lo van a tener que cambiar, porque la mujer ha variado tanto y la sociedad ha variado tanto que, aunque es verdad que sigue habiendo un concepto muy alto de la herencia y la joya, ya no se van a comprar tantas joyas para heredar, porque hay otras necesidades en una sociedad que ha cambiado mucho. Ellos tienen que, a mi edad, me encantaría que ellos vieran este estudio, porque se avecina un tiempo complejo y tendrán que cambiar sus hábitos y tendrán, ¿por qué ellos dicen? Cuando yo he preguntado si necesitaba pasarela, porque la moda, nosotros lo vemos en pasarela. ¿Cuántas joyas ven ustedes ahora que hay en pasarela? Nada. 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 Entonces, ellos tienen que buscar, lo que está claro es que estamos en un momento de cambio importantísimo. Y si es un sector que quiere que no sea exclusivamente elitista, porque hay dos maneras de hacerse rico: vender poco muy caro o mucho barato. Y la joyería va a poco y muy caro, pero los poderes adquisitivos que se están teniendo en los individuos que se están incorporando al proceso productivo no tienen nada que ver con el poder adquisitivo que teníamos cuando yo me incorporé al proceso productivo. Si es que ahora, vamos, se ganan 1.000 euros, se están dando ingenieros, médicos, o sea, el concepto mileurista, claro. Tú dices, bueno, es que una joya de 1.000 euros tampoco puede ser mucho, pero si es que, oigan usted, yo le estoy dando el salario del mes para comprar una joya. Con lo cual, tienen que hacer una reflexión extraordinaria de por dónde va su producto y a quién va dirigido, y tendrán que adaptarse, y sobre todo en alta joyería tendrán que certificar absolutamente todo. Pero si ellos ven que vende diamantes porque se ha hecho publicidad de diamantes, ¿por qué no sigue con la publicidad? Porque cuando un sector económico está en un proceso de desaceleración, todavía sigue habiendo una parte importante de población que está ahí.
Pero si esto ha cambiado en 25 años, que ha sido un cambio copernicano, yo estoy convencida que el sector de la alta joyería tendrá que ponerse muchísimo las pilas, mirar más allá de su propio ombligo y ver dónde está el futuro del sector. Esa es mi propuesta. Yo comprendo que no se puede hacer. Me acuerdo cuando la ministra de Vivienda dijo hay que hacer soluciones habitacionales y todo el mundo dijo ¡oh! Esta mujer está zumbada. Claro, soluciones habitacionales tal como lo dijo ella no, pero si vivimos en una sociedad cada vez más monoparental. Vivimos en una sociedad con un número de hijos cada vez menores y una población que se va haciendo envejecida. ¿Para qué queremos casas de 500 o de 600 metros cuadrados? Entonces, el diamante, pues habrá un poder adquisitivo para el gran diamante o la gran esmeralda o el gran rubí o cualquiera o la superperla, pero está claro que la demanda va a tener que hacerse. La demanda que nosotros tenemos de ese producto está en una ratio de población, porque está claro que son entre 30 y 50 años. A partir de los 50 años no sueles comprar joyas. Vamos a ver, conmemoraciones y demás, pero ya prácticamente las que tenías que tener las tienes. Si con 50 años no tienes un brillante, ¿para qué quieres ya el brillante? Es que ya no tiene mucho sentido, porque hay un momento en la vida que eso implica una serie de cosas. Y si lo tienes, ¿para qué quieres más? Y si no tienes, ¿a quién quiere de menos? Entonces, ellos tendrán que hacer un estudio y tendrán que sentarse. Y un sector tan disgregado lo tendrá difícil. Que la gente joven no quiere joyas. No las quiere. Prefieren un viaje a cualquier sitio que una joya. Efectivamente, eso es un elemento, pero volvemos a lo mismo, por el concepto que yo les decía de sociedad líquida. Vivimos, yo me lo llevo puesto. ¿Para qué me voy a comprar una joya que se la voy a dejar a mi hija, que a mi hija va a saber si me sale amarilla, verde o regular? Yo me voy al viaje, me lo pongo. Sin embargo, hay que intentar hacer un esfuerzo enorme. Yo es uno de los aspectos que yo, que no me acuerdo lo del filósofo, cabeza es la mía, me estoy perdiendo yo, qué tristeza. Es un filósofo que ha muerto a principios, no me acuerdo, pero bueno. Ese concepto de liquidez va en contra del mundo de la joyería. Dígame. A mí me gustaría saber, este estudio, que enhorabuena por el estudio, es muy interesante, me gustaría saber sobre qué sector realmente has hecho esta encuesta. O encuesta, estudio, ¿se basa sobre todo en joyerías con una tradición familiar? ¿O qué tipo son de Salamanca, por lo que has estado hablando? Le comento como yo lo he hecho, lo expliqué un poquito al principio. Sí. Yo lo que he hecho ha sido, en el entorno de lo que era el cinturón principal de Salamanca, no en el primer ensanche ni en el segundo ensanche. Yo he buscado sobre todo aquellos establecimientos que vendan joyas. Cuando digo joyas estoy hablando de joyas de un determinado nivel, no joyitas, no, la joya, el sector fundamental. A mí me interesaba el sector fundamental. Da la casualidad que en el porcentaje de joyerías de las fuertes y potentes, prácticamente del centro pues habrá 7, 8, yo he cogido 5 que eran para mí referenciales, porque para mí era importante para hacer un estudio comparativo que llevaran como mínimo en el mercado 25 años. A mí no me vale una relojería que montaron antes de ayer y vende brillantitos, no me interesaba, ese sector no me interesaba. O sea, me interesaba la joyería, de su tradición, y da la casualidad que es que son de tradición familiar. Es curioso que los hijos ya tienen formación, los padres no la tenían. Hay personas que habían estudiado, que habían aprendido en talleres de joyería, porque Salamanca la joyería ha sido un sector siempre muy referencial. Es una cosa curiosa. De hecho, nosotros tenemos de las joyas más antiguas de Europa, están al lado de Salamanca.
Así es. vinculadas al traje de vistas de la alberca. La joyería, pero les estoy hablando de en 1300, 1400, o sea, datado. Yo, por ejemplo, en la tesis doctoral, yo tengo la técnica, cuidado, la técnica datada en el cuadrante del noroeste de la península ibérica, justamente en la frontera entre Salamanca y la raya con Portugal. La técnica está datada en el siglo VII a.C. La técnica de la filigrana, del filigrano, de lo que luego los romanos llaman filigrano. Entonces, evidentemente, yo no llego a acertar por qué, pero había un entronque joyero muy importante en esa zona. No llego a saber por qué, pero la realidad es que hay yacimientos que lo demuestran. Por eso se data en ese momento. Entonces, las personas con las que yo le he hecho una encuesta, es una encuesta de 30 preguntas a todos por igual. Y yo lo único que he hecho ha sido valorarlas, ordenarlas, organizarlas y explicarlas. Y sacar una serie de conclusiones. Y ellos, de los más tradicionales y más antiguos, desde hace 20 años ya no tienen taller de joyería. Y ya no venden la joya entendida como joya de primera línea. Venden otro tipo de joya. Yo ya no, porque ellos tienen todavía su tradición, pero vamos, de las últimas, ellos tenían una tradición de joyas isabelinas maravillosas, que bueno, pues yo tuve la fortuna de en cierta ocasión hacerme con una sortija, pero preciosa, maravillosa, que era de la época de su padre. Este señor ya tiene 70 años, pues era su padre, y tenían unas joyas muy entroncadas con la tradición nuestra. Y el resto de los joyeros, pues son joyeros de tradición familiar, que son hijos de joyeros, que a su vez sus abuelos casi también eran joyeros. Y sin embargo ellos mismos me dicen que solamente ha habido una de ellas que es de tradición familiar, pero que es una marca de mercado que hay aquí en Madrid también, que ellos no son de Salamanca, están en Salamanca desde hace muchísimos años y que también es de tradición familiar. No me importa decirlo porque es público, que es Perodri. Entonces, Perodri originariamente nace en Bilbao y es de una familia de joyeros, lo que pasa es que tiene joyerías por toda España. Y entonces ellos tienen una filosofía, tienen ese concepto todavía de... tienen ese perfil un poco más amplio. Pero el resto, en el sector, complejo. Y luego las marcas les han hecho mucho daño. Al sector de la joyería les han hecho porque los han ahogado. Les han puesto como cuando tienes un Mercedes y tienes Mercedes y tienes que vender el número de Mercedes y si no te comes el Mercedes y si no además te castigo y si no, yo creo que esa falta de gregarios, lo decían ellos, si nosotros estuviéramos mucho más unidos, seguramente llegaríamos a asestarle un duro golpe también a aquellos que más les vendemos. Y por curiosidad, ¿no hay Corte Inglés en Salamanca? Sí. ¿Sí? ¿Y no se venden joyas en el Corte Inglés de Salamanca? Sí, se ha vendido. Uno de los joyeros a los que yo les he entrevistado tenía una joyería en el Corte Inglés. Pero usted en el Corte Inglés, alta joyería no vende. Vende joyitas. Y para eso pues tienes a Tous que ya te vende sus joyitas y ahora te ponen... Y ahora es el brillantito, ahora es el no sé qué del brillantito. Y te venden un brillantito que no le ves. Entonces, sí, yo... creo que el comprador de joya necesita un tratamiento especial. Sí, dígame. He buscado ahora en Google y este filósofo se llama Zygmunt Bauman. Bauman, muchísimas gracias. Se lo agradezco a Zygmunt Bauman. Bueno, pues Bauman hace una radiografía espléndida del momento actual que vivimos, es un filósofo extraordinario, y habla de la modernidad líquida. Y en ese movimiento de todo inestable, es que no hay, está, el amor es líquido, es inestable, la pareja es inestable, el trabajo es inestable. Antes tú te ponías a trabajar en un sitio, en una joyería, y terminabas muriendo en la joyería. Ahora la joyería ha podido ser joyería, luego pasa para vender calcetines, luego el local pasa y vende alimentación. Total, es que
algo tan imperecedero como es la naturaleza, que es la piedra, en una sociedad tan líquida, complicada. También los joyeros han decaído mucho porque el precio no es justo. Ahora hablamos de eso, perdón, que tenía la palabra, dígame. ¿Cómo influye la seguridad de la venta de joyas? Porque sabemos que un ladrón que lo pilla hoy, mañana está en la calle. Y mucha gente lo compra porque Eso también lo hemos hablado. Y al sector de la joyería también le ha hecho mucho daño. No lo he expuesto aquí, me alegro que me lo pregunte. El tema de la seguridad y la joyería. Sobre todo en España. Sí, también porque ellos me lo han dicho, porque alguno de ellos también ha tenido algún problema importante. En primer lugar, se ha hecho muchísimo daño cuando hay redadas, ha hecho un gran daño al sector. Es decir, y tenían no sé cuántas joyas y no sé cuántos relojes Rolex y no sé cuántos Hublot y no sé cuántos Breitling y no sé cuántos, y tenían brillantes y diamantes y demás, como si fuera el refugio del dinero negro. Eso le ha dado, por eso ellos están en que hay que certificar. Es decir, que ellos tienen la sospecha, porque claro, todo esto es un estudio que está hecho, es un muestreo, nada más. Pero ellos tienen la sospecha cierta de que la única manera de funcionar va a ser tener la seguridad en el doble sentido. La seguridad de que tú puedes vender seguramente y que el comprador puede comprar seguramente, con seguridad. Entonces, le ha hecho también mucho daño al sector. La cantidad de proliferación de venta y compra de oro, que ese ha sido otro durísimo golpe al sector oficial, porque claro, los joyeros no compran ni venden oro. Vamos a ver, tú puedes llegar a la joyería y decir, oye, pues mira, tengo esta pulsera que ahora ya no me gusta la hechura, pues oye, valóramela y me llevo otro producto. Pero los joyeros no han entrado en este compraventa terrible. Es decir, los joyeros no han aportado volumen económico a su negocio con toda la bobina que hay. Yo no sé aquí en Madrid, pero en Salamanca han proliferado como setas de primavera. O sea, es terrible, o sea, es terrorífico. Ha habido una descapitalización de los ahorros familiares en joyería brutales. Miren, yo tengo una familia portuguesa muy amiga de la familia. Cuando empezó la crisis me dijo, bueno, María Eugenia, no te preocupes porque ahora todavía tenéis cosas. El problema es cuando el país ya no tenga nada que desprenderse. Como les pasó a ellos con la revolución de los claveles y les pasó luego posteriormente con la segunda revolución. Hay mucha joya de segunda mano que de origen portugués, porque los portugueses tienen muy buen gusto para las joyas y tenían grandísimas piezas que tuvieron que vender. Entonces la seguridad es una cosa que les preocupa. Y les preocupa mucho. Y también la no regulación del sector, que eso es muy importante. Y para eso tiene que haber instituciones que eso lo refrenden. Un instituto con 50 años, yo creo que tiene mucho también que ver. Entonces, y es verdad que lo que me comentaba antes, el tema del sobreprecio. Pero el sobreprecio ha sido algo que ha sido... No podemos culpar a un sector de algo que había sido... Es que todos los sectores tenían sobreprecio. Ese es el problema. ¿Por qué se nos ha hundido la economía en este país? Por la sobrevaloración de las cosas. Todo. O sea, hemos vivido en un momento que eso pues, nos ha llevado a una catástrofe económica que los que estamos aquí en esta sala no lo vamos a ver recuperar. Nada. No lo vamos a ver recuperar porque han sido cotas económicas que están en un proceso involutivo enorme con un cambio social enorme. Entonces, a la joyería también se le ha asestado el duro golpe de élite, de poder, cuando es absurdo. Eso es falta de conocimiento, porque eso existe desde el Paleolítico. Lo que pasa es que entonces no llevaban un brillante, llevaban una garra de león, pero era lo mismo. El concepto era tener algo único que demostrarse a los demás
el poder y mi situación respecto de la comunidad. Eso es la joya. Unas veces es de platino, otras veces es de oro y otras veces es de barro. En la historia ha habido muchos tipos de joya. Entonces, es cierto que el sector de la joyería está evolucionando y cambiando al mismo ritmo que cambia el mundo. Y tendrán que replantearse los joyeros. Y si no se sientan, tendrán. Es muy duro, ¿eh? Hemos visto la exposición de Bulgari y pues, el tema central era que se inspiran en la arquitectura de Roma. Y creo que aquí en España no es algo parecido, ¿sabes? No tienes algunas cosas de joyería para que se inspiren algo de su arquitectura. Que si nosotros tenemos piezas de joyería en las que inspirarnos, no, Por le he ejemplo, entendido el anillo de Bulgari que se parece al Coliseo, lo conoce todo el mundo y sabe que es de Bulgari y es de Roma. Pero no hay algo parecido en España. Sí, hombre, claro que sí, tenemos En la cosas y además tenemos En la muchísimas. arquitectura han copiado cantidad de piezas de joyería Muchas. basada en la arquitectura de todo el país. Preciosas y modernas, aunque tengan siglos, o muchísimos años. No sé dónde lo puedo ver. Yo le voy a comentar porque además, curiosamente en ese aspecto sí que tengo, sí puedo tener voz para decirlo porque mi tesis doctoral es el derecho de la mujer a la joyería tradicional y la implicación de las administraciones públicas. O sea, sí creo que hay elementos muy de peso para darle una explicación. Nosotros en España tenemos un gravísimo problema y es que despreciamos lo nuestro. Somos así, de torpes. Nosotros tenemos verdaderas joyas en todos los sentidos y en todos los conceptos, pero no las valoramos. Mire usted, nosotros tenemos en Salamanca un patrimonio joyero que ya lo quisieran los catalanes. Si lo tuviera Cataluña, bueno, nos lo habíamos puesto y nos lo habíamos comido todo, pero nosotros no. Tenemos un patrimonio que tenemos piezas históricas que tienen medidas áureas. El botón charro, y eso ya lo hemos hablado, creo que alguien ha estado en alguna de las conferencias mías, el botón charro es una pieza histórica que además lo llevaban los romanos, también lo llevaban los romanos para la toga, para testa, para sujetar la toga, pero lo llevaban también los vikingos. Eran elementos que eran globales. Nosotros hablamos de la globalización en el siglo XXI. Hay elementos y técnicas que eran globales en el mundo, en el globo terráqueo, cuando no existían las comunicaciones que tenemos ahora. Lo que pasa es que nosotros no le damos importancia. No le damos importancia. Entonces incorporamos, y además están en peligro cierto de extinción. Por eso era importante que las administraciones públicas pusieran veto a esta sangría cultural que nosotros estamos teniendo. Y luego no olvide nunca que la joyería no se ha considerado arte en el término estricto de la palabra. Le pasaba lo mismo que al bajorrelieve. La escultura era con mayúsculas, la pintura con mayúscula, la música con mayúscula, la arquitectura con minúscula, la joyería con minúscula. Entonces, tenemos referentes, claro que tenemos, no se puede usted imaginar lo que tenemos. Lo que pasa es que también los desconocemos. Ahí también hay que hacer una labor importante de dar a conocer el patrimonio que nosotros tenemos en ese sentido y no dejarlo perder. Sí, María, una última pregunta ya. Dos en todo caso. Bueno, decirle, yo llevo un botón charro, luego te lo enseño. Muchas gracias. Luego te lo enseño. Y hacerte me gustaría hacer una aclaración que creo que quizás yo siento ser así, pero has dicho antes que el joyero tenía la obligación de certificar, identificar la joya que está vendiendo. Entonces, quería hacer un pequeño paréntesis y creo que no es la obligación de un joyero, sino que precisamente en este instituto se forman no solo gemólogos, sino tasadores de joyas, que están surgiendo unos grandes profesionales y que para eso están. Entonces, esos son los profesionales, no es la responsabilidad del joyero, que imagino que lo querías decir así. Sí. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. O sea, que tú en una joyería puedes vender algo, pero tiene que venir certificado. Para eso tienen que estar los profesionales. Creo que lo he dicho, que para eso tenemos un instituto como este, que realmente podría, la labor del tasador sería importantísima, porque toda piedra que se venda y tenga piedra debería tener esto certificado.
certificado. Tendría que estar, sería Debería estar obligatoriamente certificado. certificado. Obligatoriamente, pero como el sector no es gregario, no se pone la gente de acuerdo. Entonces, hay unos que certifican, los que no certifican. Yo, desde luego, con los que he tratado, todos certifican. Por eso le comentaba antes que yo, para hacer un estudio serio, hay que ir a un lugar serio. Yo por eso he ido a sitios donde hace 25 años no se certificaba nada. Nada. Hombre, pero si por ejemplo para todo el mundo eso es como el título universitario. Vamos a ver, si resulta que a mí me lo tiene que refrendar el Estado, pues está claro que mi título tendrá que... Ahora, si el título es un título privado, pues ahí ya hay subjetividades. Por eso yo digo que las piedras deberían estar tasadas por tasadores oficiales. Pero es que es lógico y normal, como si usted va al médico y si es un especialista de pulmón, pues no le va a ver uno de hígado, tendrá que ver de pulmón, porque de hígado... Pues, mire, yo muchísimos años... Los mismos joyeros no tienen gente especializada. Claro, pero volvemos a lo mismo porque son muy legendarios. Es que ellos no permiten, no quieren, pero era lo que me preguntaba antes este señor. Evidentemente, si quieren perdurar, van a tener que hacerlo. Y tendrán que expertizarlo, por quien tiene que expertizarlo. O sea, vamos a ver, el sector, si quiere permanecer, pues, oye, yo ahora mismo me voy a comprar... Nosotros tenemos a lo mejor una percepción distinta, pero imagínese usted una persona que tiene 30 años y va a comprar su primer diamante. ¿Sí? Le cuesta 1000 y pico o 2000 euros, oye, es un dinero. Dirá, oiga, ¿y usted cómo sé yo que esto es de verdad? Me tendrá que decir que esto es de verdad. Igual que tú pides la memoria de calidades cuando te compras una casa, pues tendrás que pedir una memoria de calidades de lo que tienes, evidentemente. Yo nunca he entendido cómo cuando vas a una joyería hay una gran parte del personal que trabaja de cara al público que no solamente no son gemólogos, sino que no tienen ninguna preparación. En todo caso, muy básica. Si la persona, el cliente, no tiene mucho conocimiento del tema, le pueden llevar a su terreno y venderte lo que quiera. No le quepa la menor duda. Y yo creo que habría que exigir a las joyerías que el personal estuviese mucho más preparado. Yo, si quiere que le diga la verdad, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que un sector como este, donde además es un sector complejo, que hemos visto que es un sector sensible, que es un sector que además es referente importante de los usos económicos y sociales de una sociedad, se debería de exigir. Sí. Yo, es mi respuesta, como si yo me pongo a ejercer la medicina y no me exigen el título de medicina. Te juegas mucho. Te juegas mucho. Es que te estás jugando mucho porque volvemos a lo mismo. El sector de la joyería es un sector en el que uno no solo deja su dinero, deja muchas cosas más. Esto no es comprar un vestido y que no, dependiente unos zapatos, no. es distinto. Una joya es una joya. Sí. Y además entra a formar parte, y ya lo han visto ahí, ¿por qué compramos una joya? ¿Y qué implica una joya? Que yo me he quedado muy sorprendida cuando han dicho, pues es sentimiento, es perdón, es agradecimiento. O sea, hay muchas cosas que están intrínsecamente relacionadas con el objeto, además de su valor, como para que luego eso, pues oye, vamos a ver, yo presumo la honradez de todo el mundo. Hay que ser como la mujer del César, serlo y parecer. Eugenia, ha sido una magnífica charla que yo creo que podría durar mucho más tiempo, pero desgraciadamente no lo tenemos. Aunque esta sea la última charla de esta temporada y no nos volveremos a ver hasta octubre. Creo que después del día 12, el primer martes después del día 12 de octubre, reanudaremos las conferencias, quizá con otro horario y quizá con otros matices, pero que ya en su día anunciaremos. Quería, antes de nada, y despedir a María Eugenia como se merece, recordarles que este año es el 50 aniversario
que ya lo ha referido ella también, del Instituto Gemológico Español. Evidentemente están todos invitados a todos los actos que va a haber en noviembre, días 17, 18 y 19, se anunciará suficientemente, pero creo que es un acto en el que todos los que estén de alguna manera relacionados, afines o simpatizantes de este sector, pues deberían estar y visitar. Hay muchas cosas que son dignas de ver y además muchas veces únicas, como son conferencias, como son pues exposiciones de gemas especiales que no se pueden ver tampoco en joyerías, sino en este acto concreto, y hay multitud de actos que yo creo que van a hacer de este evento, de este 50 aniversario, pues un hito en el instituto, que es un poco el inicio de un camino que yo creo que es fructífero, de un camino de avance en todas las técnicas gemológicas. Creo que vamos muy bien en la certificación, como antes decía María Eugenia, es necesario certificar. Bueno, nosotros hemos aumentado el 300% en certificación. Hoy día muchísimos joyeros, sobre todo teniendo en cuenta lo que también ha referido, que las joyas hoy día, los diamantes concretamente, algunas piedras, la síntesis es compleja y es una síntesis muy difícil de determinar en joyería. Puede ser lo típico de los diamantes DVD o HPHT, de alta presión de temperatura. Y en este instituto, afortunadamente, sí podemos determinarlo por la tecnología de la que disponemos y el personal del instituto, que son realmente específicos y unos especialistas de primer orden. Así que, con todo esto, despedirles, desearles que pasen un feliz verano, que nosotros todavía continuamos aquí un mes más, hasta el mes de julio estaremos aquí, por lo tanto cualquier cosa que quieran del instituto y por supuesto de mi persona, pues hacerlo a través del Instituto Gemológico en los horarios y en los números de teléfono que tienen ustedes y a través de la web del instituto. Así que lo pasen ustedes muy bien y espero volverles a ver en la próxima época. Despedimos a María Eugenia con un fuerte aplauso, porque así la